Ok, tenemos entonces lo que es los medios de transmisión guiados, en lo que hemos tomado en cuenta esencialmente lo que sería el par de cobre, ¿no? Par de cobre, hemos dicho que era un buen conductor y barato, ¿no? El problema que tenía era que va a generar campo magnético, por lo tanto, inducir una corriente en otros conectores que se llama corriente de diafonía, ¿no? Que eso produce un efecto de ruido, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que la corriente inducida sea cero si es que tenemos que el conector fuera perpendicular al campo magnético, ¿no? Eso lograríamos si es que tuviéramos un ángulo de 90 grados, ¿no? Esto se aproxima trenzando el cable y ahí aparecen los otros conectores que serían los UTP y STP, ¿no? UTP cuando vamos a tener solamente el cable trenzado y si lo protegemos de paso sería el STP, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, varios tipos de cable, el UTP, FTP, el STP y el SFTP. Y generalmente se utiliza esto en redes de área local. Y vamos a tener lo que es el teorema de Shannon, que nos indica, por ejemplo, en esta ecuación cita que cuando tenemos mucho ruido no podemos poder transmitir nada y si no tuviéramos ruido podríamos transmitir a cualquier velocidad, ¿no? En lo que se refiere a este valor de ancho de banda, en categoría 5 pasa de 100 megahercios y supuestamente 7.5 gigas en categoría 10. Obviamente esto en categoría 9 y 10 específicamente no está normalizado directamente por el momento en Bolivia. Estamos hoy día a marzo del 2021, ¿no? Pero pues, las otras categorías sí tenemos normalizado. Y por ejemplo, si hablamos de velocidades, en categoría 5 lo tendríamos hasta desde 100 megabits por segundo y en 8 podemos llegar supuestamente a 40 gigas, ¿no? Y recordemos que la velocidad de descarga, por ejemplo, sí son pues, bastante menores, ¿no? Estamos hablando de hasta 10 veces menos aproximadamente. Y bueno, hay otra forma de paliarlo, ¿no? Que decía que respecto a esto de tener campo magnético perpendicular, que es justamente tomar en cuenta lo que sería el cable coaxial, ¿no? Donde los conductores ya no van a ser paralelos, sino concéntricos, ¿no? Entonces, en ese caso, se elimina dentro del conductor el campo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? La fibra óptica es la otra opción. La diferencia esencial es que vamos a transmitir ya no por electricidad, sino utilizando la luz, ¿no? Y esencialmente tenemos, de acuerdo a la conformación entre el núcleo y el revestimiento, lo que sería el índice escalonado, índice gradual, o la monomodo cuando tenemos este núcleo muy delgadito, ¿no? Y aquí justamente tenemos un par de ejemplos respecto a lo que sería el índice por este lado y cómo tendríamos el efecto de la luz dentro de nuestra fibra, ¿no? Los conceptos que habíamos solicitado para hoy que se trabajen, que eran el ancho de banda, que no va a ser más que la relación que teníamos entre las dos frecuencias que podía transmitirse o a los dos extremos de frecuencia, que serían la frecuencia máxima de transmisión y la frecuencia mínima que se transmite. Entonces ahí tendríamos una relación entre estas dos y simplemente la resta entre ambos, que obviamente con la frecuencia mide en Hz, también el ancho de banda en hercios, estaríamos hablando de simplemente la resta de la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. La atenuación sería directamente la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, tomando en cuenta el medio físico como sistema, y nosotros tendríamos 10 veces el logaritmo de la potencia de salida de nuestra señal respecto a la potencia de salida de la entrada. Esa medición la haremos en decibelios. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo que nos da la relación de dos potencias, ¿no? Para encontrar directamente una atenuación de 3 dB que habíamos comentado que es de medio
O sea, la mitad de la potencia de entrada significa una atenuación de ese estilo, ¿no? Otro concepto era la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión, directamente lo que nos iba a determinar es la cantidad de información que se transmite en un tiempo determinado. Y esta unidad está manejada en bits sobre segundo, pero solo escribe bits por segundo, ¿no? Entonces, ese sería el resumen de lo que hemos visto hoy día en la clase.